En este video taller vamos a ver los ejercicios de semejanza y repasar algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál de estas figuras son siempre semejantes? Dos triángulos equiláteros, dos rectángulos, dos cuadrados. Dos triángulos equiláteros son siempre semejantes porque tienen los mismos ángulos. Hay un criterio ángulo, ángulo, ángulo para semejanza. Mientras que dos rectángulos no son siempre semejantes, como veremos a continuación. Dos cuadrados son siempre semejantes porque tienen la misma forma. Acá tenemos dos triángulos equiláteros. Uno es una reducción del otro. Si tienes dos pentágonos regulares, también son semejantes porque tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos y los lados son proporcionales. Que tengan los mismos ángulos no es un criterio de semejanza, solamente para triángulos. Por ejemplo, puedo tener dos rectángulos así y no ser semejantes, aunque tengan todos los ángulos iguales entre ellos. Los lados podrían ser no proporcionales. Por lo tanto, si yo amplío esta figura, no voy a obtener esta. O si esta la reduzco, no obtengo esa. Por ejemplo, si esto es 6 y esto es 2, esto es 4 y esto es 3, 6 a 2 no es lo mismo que 4 a 3. No hay proporcionalidad. Por lo tanto, estas figuras no son semejantes. Los criterios de semejanza para triángulos son o que tengan tres ángulos congruentes, o dos lados y el ángulo comprendido congruente. Estos lados se refieren a lados proporcionales. Por ejemplo, si yo tengo 6, este es 9, este es 8, este es 12, y que tengan un ángulo igual. Estas figuras son semejantes. 6 es a 9 es lo mismo que 8 es a 12. 12 por 6, 72, 9 por 8, 72, son proporcionales, y el ángulo entre medio. El tercer criterio está diciendo que los tres lados sean proporcionales. Por ejemplo, 6 es a 9 es igual a 8 es a 12 y es lo mismo que 10 es a 15. Fíjense, 12 por 6, 72, 9 por 8, 72, 12 por 10, 120, 15 por 8, 120. Estos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado proporcional. La razón de semejanza que se llama entre los lados sería, en este caso, 2 a 3. O sea, los lados están en la razón 2 a 3. Sin embargo, los ángulos son congruentes. O sea, estos están en la razón 1 a 1. Como veremos más adelante, si los lados están en la razón 2 a 3, los perímetros también están en la razón 2 a 3, pero las áreas están en el cuadrado de esa razón, es decir, 4 a 9. El último criterio, lado, lado, ángulo mayor, se refiere que para que dos triángulos sean semejantes, una condición posible es que tengan dos lados proporcionales, por ejemplo, 10, 5, 8, 4, 10 a 5 como 8 a 4, y el ángulo opuesto al mayor de estos dos lados congruente al ángulo opuesto al mayor de estos dos lados. Así. Si me dijeran que este ángulo es congruente con ese, podrían ser las figuras no semejantes. En este ejemplo, preguntan en cuál de estas situaciones se puede asegurar que hay dos triángulos semejantes. En el caso 1, estos dos triángulos tienen los ángulos opuestos congruentes. Pero este ángulo no tiene por qué ser congruente con ese, porque no está dicho que estas líneas son paralelas. En el caso que dijeran que estas líneas son paralelos, beta se repetiría acá porque los ángulos alternos internos son congruentes. En este caso no está dicho. Por lo tanto, no se puede asegurar acá que estos triángulos sean semejantes. Cuando está una circunferencia es distinto porque este ángulo es congruente con ese porque están cortando el mismo arco. Ese ángulo también es congruente con este porque están cortando este mismo arco. Bueno, y estos son opuestos por el vértice. Serían semejantes porque tienen los tres ángulos congruentes.
Este sí entonces, y en el caso 3 también hay semejanza porque estos dos triángulos, este chiquitito y ese grande, son semejantes porque tienen un ángulo recto, que está marcado en la figura, y tienen un ángulo común. O sea, este ángulo alfa es congruente porque es común para el triángulo achurado y el triángulo grande. Entonces serían semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Entonces la respuesta aquí sería que son semejantes 2 y 3 nomás. Un ejemplo de cálculo de distancia usando semejanza. En primer lugar, estos 6 y estos 8. Acuérdense del trío pitagórico 3, 4, 5. Si lo multiplican por 2, obtienen el trío 6, 8, 10. 6, 8, 10. Este triángulo, por lo que explicamos, es semejante con este. Tiene un ángulo recto, ángulo común. Entonces, este lado 8, este cateto, en la semejanza le correspondería el lado X. Y la hipotenusa 10 le correspondería la hipotenusa 15. O sea, 8 es a X como 10 es a 15. 8 es a X como hipotenusa 10 es la hipotenusa 15. 15 por 8 partido por 10. 15 por 8 es 120 partido por 10, 12. La respuesta es que esto vale 12. En este ejemplo, estas líneas son paralelas. Cuando hay líneas paralelas, se forman triángulos semejantes. O sea, este triángulo chico es semejante con el triángulo mediano y es semejante con el triángulo grande, porque tienen los mismos ángulos. Ese ángulo es correspondiente con ese ángulo es correspondiente con ese, etc. Aquí dicen que los segmentos A, B y C están en la razón 3, 5, 2. No es que valgan 3, 5 y 2. Son proporcionales a esas magnitudes. Pero yo perfectamente puedo poner 3, 5 y 2 y no cambiar nada el ejercicio. Por ejemplo, si quiero sacar X, puedo decir 3 es a X como 8 es a 12. Ahora voy a sacar, por ejemplo, Y. 5 es a 12 como 10 es a Y. 12 por 3 serían 36, igual a 8X. X valdría 36 octavos. Simplifico por 4, 9 medio, o 4,5. Ese es el valor de X. Multiplico cruzado, 5Y igual 120, y igual a 120 partido por 5. 120 partido por 5 es 24. ¿Cuánto vale X más Y? 24 más 4,5, 28,5 es la respuesta. Dos triángulos son semejantes con razón de semejanza 2 a 3. Es decir, este lado a 2 como este a 3. Si el área del mayor de este es 180 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del menor? Dijimos anteriormente que si dos triángulos, su razón de semejanza era 2 a 3, la razón entre sus áreas es 4 a 9. La razón entre las áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. Es decir, 4 es a 9 es la razón entre las áreas. Si esta área es X y esta vale 180. Y ahí se puede resolver el ejercicio. Sería que X vale 180 por 4 partido por 9. 9 en 180 es 20. 20 por 4, 80. Así que el área de este sería 80 centímetros cuadrados. Ahora quiero explicar por qué se tiene que elevar al cuadrado para obtener la razón entre las áreas. Si esta base
y esta están en la razón, por ejemplo, 2 a 3. La altura correspondiente acá y la altura correspondiente de acá también van a estar en la razón 2 a 3. El área es base por altura dividido por 2. Base por altura dividido por 2. La otra área, base por altura dividido por 2. Simplificamos los 2, simplificamos las h, simplificamos las x. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Por lo tanto, la razón es 2 tercios por 2 tercios. Por eso queda al cuadrado, 4 novenos. Es decir, si dos triángulos son semejantes con razón de semejanza k, sus perímetros están en la misma razón, k, pero su área están en la razón k cuadrado. El triángulo de la figura es rectángulo en C, acá, y h es la altura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A ver. ¿Alguien podría reconocer que la afirmación 3 corresponde a que h cuadrado es igual a p por q? H cuadrado igual a p por q, es el teorema de Euclides, referente a la altura. Por lo tanto, la 3 sabemos que es correcta, si sabemos el teorema. La 1 y la 2 no son directamente teorema de Euclides. Uno de ellos decía que a cuadrado era p, la proyección, por la hipotenusa, que es c. El otro decía que p cuadrado era su proyección por la hipotenusa. Así que ni 1 ni 2 están en concordancia con esto, a primera vista. Pero no por eso son falsas. Fíjense en la 1. A y B son dos catetos del triángulo grande, ¿no es cierto? Los catetos del triángulo grande. H y P son los catetos de este triángulo de la derecha. Veamos que efectivamente este triángulo es semejante con el triángulo grande. Si este ángulo es alfa, 90, llamémosle beta al complemento. Si este es alfa, 90, este sería beta. Entonces, en el triángulo grande, A y B son beta y alfa los correspondientes. A A se lo pone beta, a B se lo pone alfa. Beta, alfa. En el triángulo chico, H se opone con alfa y P se opone con beta. Así que está bien el orden. O sea, A es a B como H es a P. Veamos el 2. Q y B. Q y B es un cateto y la hipotenusa de este triángulo. H y A es un cateto y una hipotenusa. Habría que ver si Q, que es este cateto, le corresponde a H, como B le corresponde a A, en la semejanza existente entre estos dos triángulos. De nuevo me voy a apoyar con ángulo. Alfa, 90, beta. Si este es beta, este es alfa. Y si este es 90, este es beta. Entonces, Q y B. Q se opone a beta. B se opone al ángulo recto. En el otro triángulo, H se opone a beta y A se opone al ángulo recto. O sea, están en concordancia. O sea, están correctas estas dos. Y la tercera ya vimos que era por el teorema de Euclides. Así que está correcta. En el triángulo ABC, rectángulo en B, se ha inscrito un cuadrado. Esto vale 10, BC vale 8. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Esto es un 8. Bueno, están preguntando por el lado del cuadrado.
Si esto es 8 y esto es 10, por Pitágoras esto sale 6. Porque acuérdense del trío 3, 4, 5 que lo amplificamos por 2 y teníamos 6, 8, 10. Acá hay que darse cuenta que, por ejemplo, este triángulo es semejante con este. ¿Por qué? Porque tiene ángulo recto aquí, ángulo recto acá. Ese ángulo es correspondiente con ese. Ese correspondiente con ese. Entonces, si esto es x y esto es 6 menos x. Si esto es 8 y eso es x, este vale 8 menos x. Como son semejantes, por el criterio de ángulo-ángulo, tenemos 8 menos x es a x, como x es a 6 menos x. Multiplicamos cruzado. 8 por 6, 48, menos 8x, menos 6 por x, más x cuadrado, igual a x cuadrado, se van. 48 igual a 8 más 6 serían 14x. X vale 48 partido por 14. Simplifiquemos por 2, 24 séptimos. Por lo tanto, el lado al cuadrado mide 24 séptimos. En este ejemplo, el triángulo ABC es rectángulo en A. AD es perpendicular con BC, acá. DE es perpendicular con AB. AC mide 9. BC mide 15. AE igual EB, estos son iguales. Y la pregunta es cuánto mide AD. ¿Cuánto mide el trazo D? Empecemos por acá. 9, 15, saquemos esto por Pitágoras. Vamos a utilizar de nuevo el trío 3, 4, 5. Como este es 9 y este es 15, hay que multiplicar por 3. 9, 12, 15. 9, 15, este es 12 entonces. Como este es punto medio, 6 y 6. La pregunta es cuánto mide AD. Eso. Una forma rápida de sacar este ejercicio es darse cuenta que este triángulo de acá es semejante con el triángulo ABC. Entonces se puede plantear la proporción 6 es a 9, como esta hipotenusa X es a la hipotenusa 15. ¿Pero por qué son semejantes? Porque, por ejemplo, si este le llamo alfa, para llegar a 90, supongamos que se llama beta. O sea, alfa y beta suman 90, son complementarios. Si este es beta y este es 90, este es alfa. Alfa, 90, este es beta. O sea, el triángulo ABC tiene ángulos alfa, beta y el ángulo recto. Y este de acá tiene alfa, 90, beta. Tiene los mismos ángulos. Entonces volvamos. 6 le corresponde a beta. El que le corresponde a beta acá es 9. Por lo tanto, 6 va con 9. La hipotenusa X le corresponde a la hipotenusa 15. Multiplicamos cruzado, 15 por 6 partido por 9. 15 por 6 es 90, partido por 9, eso es 10. Por lo tanto, el trazo AD mide 10.